Bueno chicos, hoy vamos a ver cómo realizar paso por paso la lámina de perspectiva con un punto de fuga. ¿Sí? Vamos a utilizar la misma pieza que les mostré en la clase anterior, que es como una escalerita de 3 escalones, tiene una rampita, un descanso y otra rampa más grande. Bueno, antes de empezar lo que voy a hacer es primero dar un ejemplo de cómo se realiza una medida cuando hay un punto de fuga. Pero antes que eso tenemos que ver cuáles son los elementos que componen la perspectiva con punto de fuga. ¿Sí? Primero tenemos la diferencia entre la principal diferencia entre las perspectivas clásicas que usamos nosotros habitualmente, la isométrica y la caballera, y esta perspectiva con punto de fuga, es que la perspectiva con punto de fuga contempla al observador. ¿Por qué? Porque trata de representar el objeto que queremos dibujar o representar desde el punto de vista del observador, que eso no pasaba en los anteriores. Cuando decimos del punto de vista y las deformaciones que genera la posición del observador. ¿Sí? Entonces, bueno, en esta perspectiva tenemos el objeto, es decir, la figura a representar, el observador, es decir, quien está observando esa figura, y bueno, ambos están situados en un plano geometral. Principalmente el objeto está en un plano geometral, es decir, en un piso, en un suelo. ¿Sí? A eso vamos a definir como plano geometral. Y después hay un perpendicular a este, hay un plano de cuadro. ¿Sí? El plano de cuadro es el plano, ¿sí? Este de acá, que está más cercano al observador, pero que toca la pieza o el objeto representado. En este caso, el plano de cuadro está tocando la pieza en estos puntos. Ahí lo dibujo para que se note. En esta arista y en este plano que está conformado por estas 4 aristas. ¿Sí? Es lo más cercano de la pieza al observador. Ese forma el plano de cuadro. ¿Sí? Después tenemos el cono de visión, ¿sí? Que tiene una distancia, ¿sí? Del observador al objeto, lo estamos viendo desde una vista lateral, ¿sí? Y una amplitud, ¿sí? Que es el diámetro del cono. ¿Sí? Esa amplitud es el diámetro de este cono. Bien, ese diámetro siempre tiene que ser un poco mayor que el tamaño del objeto a representar. ¿Sí? Puede ser de cualquier medida, siempre conviene que sea un poco más grande. ¿Sí? No mucho porque se deforma mucho la pieza, se deforma poco, y no demasiado grande, digamos, no muy grande porque se deforma poco la pieza, y no muy chiquitito porque casi no se deforma la pieza y no tiene sentido la perspectiva. Además de que complica todos los procedimientos que vamos a ver más adelante. Siempre que sea un poquito más grande que el objeto a representar está bien. En este caso, ¿sí? La pieza a representar, a ver si la tengo bien en algún lado. Como verán, realicé varias veces el ejercicio hasta que encontré la explicación que creo que es la más correcta. La pieza mide 3 metros de ancho por 3 metros de profundo por 3 metros de alto. Cada uno de estos escalones o cubos, digamos, mide 1 por 1 por 1, 1 por 1 por 1 y 1 por 1 por 1. Después esta rampa de 2 por 2, esta rampa, bueno, si sacamos la cuenta, 3 menos 2 es 1 por 1 de alto, y acá hay como un hueco, ¿sí? Entonces, como esta figura mide 3 por 3, ¿sí? Sería 3 de acá y 3 de acá, ¿sí? El cono que opté la base es de 5 metros de diámetro. Y la distancia al observador, en este caso yo tomé 5 metros también, ¿sí? Desde el plano de cuadro hasta el punto de observación. Bien, después tenemos la línea de tierra. La línea de tierra es la intersección entre el plano geometral y el plano de cuadro, es decir, este. Y después tenemos la línea de horizonte, que esta línea de horizonte está determinada por la visual media del observador, es decir, la línea donde está mirando. Y también el ángulo de visión. En este caso lo vamos a hacer como que mira horizontalmente para no complejizar el ejercicio. Pero bueno, sépanlo eso, que puede cambiar en base al ángulo de visión, pero bueno, en este caso lo vamos a poner a la altura del observador. ¿Sí? Y un punto de fuga que yo lo representé acá, pero que está en el infinito. Bueno, ahora vamos a hacer. Falta un objeto acá, que es el punto de medición. Tenemos el punto de fuga y después el punto de medición. El punto de medición
lo vamos a representar en la lámina directamente porque acá no es parte de la perspectiva, sino parte de las herramientas de dibujo que nos permiten dibujar la perspectiva. Bueno, vamos a ver esto. Yo acá ya tengo los puntos marcados para ir ahorrando tiempo, pero bueno. Lo primero que vamos a hacer es una línea a mitad de la lámina. Esa línea, ¿sí?, la vamos a llamar línea de horizonte. Esa línea que dibujamos a mitad de la lámina es... A ver si la tengo dibujada acá. Bueno, esa línea es esta, línea de horizonte, que es esta, ¿sí? Que como podemos ver acá, ¿sí?, en realidad acá la veríamos como un punto nada más, un punto acá, ¿sí?, como ese puntito, está a 1,5 metros de la línea de tierra, que es donde está apoyado, en este caso el observador, pero donde está apoyado el objeto a representar, ¿sí? La línea de tierra es esta acá, que ven que es la más cercana al observador donde apoya el objeto, ¿sí? Es parte del plano central, del plano geometral y del plano de cuadro. Bueno, como esta distancia es 1,5 metros, ¿sí?, en el dibujo tenemos que hacer una línea paralela a la línea de horizonte que esté a 1,5 metros. Como la escala que vamos a utilizar es 1:50, ¿sí?, lo que tenemos que hacer es agarrar la medida, ¿sí?, y aplicarle la escala. Bien, lo que tenemos que hacer es copiar, ¿sí?, la línea de tierra a 1,5 metros más abajo. Como estamos trabajando en escala 1:50, 1,5 metros son 3 centímetros. Entonces vamos a medir 3 centímetros, ¿sí?, y ahí copiamos, medimos con la regla, bajamos la paralela de esa distancia y hacemos la línea de tierra, ¿sí? Voy a poner el mismo color ahora para que se vea. Esta es la línea de tierra y esta es la línea de horizonte, ¿sí? Estas dos son estas dos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es encontrar el punto de fuga, ¿sí? El punto de fuga y el punto medidor, que es el que no aparece acá. Nosotros vamos a hacer el punto de fuga a cierta distancia y podemos hacer el punto de fuga o el punto medidor a la derecha o dibujar el punto de fuga y el punto medidor a la izquierda. Eso es opcional. Por cómo vamos a hacer esta lámina nos conviene hacerlo hacia la derecha, ¿sí? Entonces, al punto medidor. Así que lo que vamos a hacer es vamos a tomar una distancia de 4 centímetros, esto es a ojo, digamos. Yo en realidad ya lo probé y sé que da, pero bueno, a ojo siempre separen un poquito más hacia la... No empiecen a dibujar muy sobre el borde del formato, del recuadro del formato, porque por ahí después van a ver que van a necesitar dibujar por acá. Entonces separen un poquito, ¿sí? A 4 centímetros, ahí tomamos la mitad de este diámetro, del diámetro del cono de visión. El diámetro sabemos que es 5, ¿sí? La mitad de este diámetro, vamos a verlo desde arriba. La mitad de este diámetro es 2,5, ya que el diámetro es 5, el radio es 2,5. Nos venimos a 2,5 de acá. ¿Sí? Y marcamos. ¿Por qué 5? Porque 2,5 metros en escala 1,50 son 5 centímetros. Entonces, nos separamos 4 centímetros, ahí marcamos y ahí va a ser empezar el cono de visión. Como el cono de visión mide 5 metros, ¿sí?, en escala 1:50 van a ser 10 centímetros, esos 5 metros. ¿Sí? ¿Sí? Lo vamos a dibujar, el cono de visión acá. ¿Sí? Y fíjense que si lo medimos, mide 10 centímetros. ¿Por qué? Porque está en escala 1:50. En esencia, todas las medidas en metros hay que multiplicarlas por 2.
Y eso es lo que nos da el valor en centímetros para dibujar. Entonces, repasamos. Nos separamos 4 centímetros. Ahí, desde ese punto nos fuimos 2,5 metros, ¿sí? Es decir, en el dibujo 5 centímetros, y marcamos el centro del cono de visión. Ahí, con el compás, medimos 5 centímetros, porque el radio es 2,5 metros, y trazamos, ¿sí?, el círculo. Ahora bien, en el centro de ese círculo tenemos el punto de medición. Vamos a marcarlo ahora. En el centro de este círculo tenemos, el punto de fuga, ¿sí? Ahí es donde van a fugarse todas las líneas. Y ahora lo que tenemos que marcar es el punto de medición. El punto de medición, ¿sí?, es la misma distancia que usamos de diámetro de cono de visión desplazado, en este caso hacia la derecha, en la línea de horizonte. Entonces, medimos de vuelta 10 centímetros. Obviamente yo estoy haciendo esto para que quede representado, pero ustedes lo hacen con la regla. Medimos 10 centímetros a partir del centro y ahí tenemos el punto de medición. Lo voy a hacer con otro color, así no se confunde con la línea de tierra. Ahora borro todo esto y marcamos. Tenemos marcado el punto de fuga, el cono de visión, la base del cono de visión, esto sobre la línea de horizonte, y también a 1,5 metros o 3 centímetros en el papel tenemos la línea de tierra, ¿sí? Lo que voy a hacer ahora es todo esto, pasarlo a otro tipo de línea que sea menos visible, digamos, porque lo vamos a usar mucho. Entonces se va a llenar de líneas y por ahí es complicado. Ahora el ejemplo que voy a dar es el ejemplo de, imagínense que yo tengo una varilla de 1 metro, ¿sí?, que esa varilla de 1 metro está en la mitad del cono de visión, pero desplazada medio metro para atrás. Es decir, tengo una varilla que mediría 1 metro y la llevo medio metro para atrás. Entonces, en la perspectiva se va a achicar, ¿sí? Esa varilla, digamos, es esto, por poner un ejemplo. Pero yo no sé cuánto mide a medida que se va a la escala. Si estuviese esta varillita, o arista, como quieran decirlo, en el plano de cuadro, ¿sí?, la podríamos dibujar de 1 metro, porque en el plano de cuadro los objetos tienen la medida real. Entonces yo sé que tiene 1 metro, como está en escala 1 en 50, 1 metro son 2 centímetros. Dibujo los 2 centímetros que representa ese metro y ya está. Pero al alejarse, al irse más al fondo, ¿sí?, ya tiene que empezar a modificar sus valores, ¿sí? La pregunta es cuánto, su valor de longitud, para representar ese mismo metro. Bueno, el ejemplo que voy a dar ahora es de esta varilla, para que entiendan cómo funciona el proceso. Y después vamos a encarar la figura completa. Bueno, lo primero que hacemos es trazamos esta línea. Esta línea va desde el centro del cono de visión, ¿sí?, hasta el fondo, hasta el infinito, ¿sí?, abajo del punto de fuga. En las perspectivas tradicionales nuestras, de proyecciones paralelas infinitas ortogonales. En esta perspectiva con punto de fuga, ¿sí?, esa misma línea va desde donde está hacia el punto de fuga. Por decir de alguna manera, no, para que se entienda, es como que hace esa línea. Y esta también. ¿Sí? Y eso es lo que nos va a permitir achicar esta línea para que quede así. Bueno, la voy a marcar con un color también más suave. Bien. Yo sé que de acá a acá tengo 2 centímetros, es decir, si estuviese la varilla en el plano de cuadro, tendría que dibujarla así y listo, ¿sí? Ahora bien, esa varilla yo la quiero desplazar, ¿sí?, medio metro para atrás. La pregunta es, ¿tendría que dibujarla por acá? ¿Tendría que dibujarla incluso
más atrás. ¿Dónde está ese medio metro en profundidad cuando tenemos una perspectiva con punto de fuga? Bueno, lo que hacemos es empezar a usar el punto medidor, ¿sí? Si yo quiero empezar a dibujar esta línea medio metro para atrás, lo que tengo que hacer es medir medio metro para la izquierda, ¿sí? Marco desde acá y para allá marco medio metro, ¿sí? Como estamos dibujando en escala 1:50, 0,5 por 2 es 1. Entonces, ese sería el punto, ¿sí? Y lo que hago es trazar, unir ese valor de ahí que obtuve con el punto de medición, ¿sí? Donde se intersecta esta línea que acabo de hacer con la línea de proyección, de donde estaría ubicada con esta línea, digamos, ahí es donde empezaría a dibujarse la línea, ¿sí? Eso quiere decir que está ahí, es ese vértice que está ahí, es este vértice que está acá. Lo que nos falta encontrar es este vértice, ¿sí? También, lo que podemos hacer es, tenemos dos opciones. Nosotros sabemos que mide 1 metro de altura, ¿sí? Ahora voy a borrar. Como mide 1 metro, y eso voy a dejar en otro color. Como mide 1 metro de altura, lo que podemos hacer es levantar acá, ¿sí?, el metro, en dibujo por la escala 1:50 son 2 centímetros, y de vuelta también sabemos que esta arista de acá es la que debería estar acá, desplazada 50 centímetros para atrás. Y repetimos el mismo proceso. Medimos para allá medio metro, ¿sí? Medio metro que por la escala, 0,5 metros por la escala 1:50 es 1 centímetro. Y esa medida que nos da, la intersectamos con el punto de medición. De vuelta, donde se intersecta a ver qué valor puedo usar. Donde se intersecta, vamos a ver esta línea con la proyección de esta línea, ahí tenemos el vértice final, ¿sí? Entonces, este vértice de acá, reitero, pero bueno, es este, y este vértice de acá es este. Entonces ya tenemos los dos vértices. La línea, ¿sí?, va desde acá hasta acá. Y esa es la línea que acabamos de representar en una perspectiva con punto de fuga. Esta línea está representada así. Bien, este es un ejemplo para que empiece a aproximarse un poquito de a poquito a cómo funciona la perspectiva con punto de fuga, ¿sí? Ahora vamos a empezar a usar este sistema, pero para desarrollar la pieza, el objeto completo. Para eso, algo que nos es útil es hacer como una malla, en este caso, para empezar a tener una idea de cómo se hace, es como hacer un cuadriculado en el espacio que después nos permita dibujar la pieza, ¿sí? Por ejemplo, nosotros sabemos que acá hay un cubo, vamos. ¿Sí? ¿Sí? Y vamos sin medir tanto, vamos dibujando la pieza.
en base, fíjate que yo no medí nada acá para dibujar la pieza. Lo que falta esta arista y esta está más. Bien, no medí nada, lo que hice es tomé de referencia los puntos que ya existían. ¿Sí? Bien, lo que vamos a hacer es algo parecido. ¿Sí? Hacer una cuadrícula donde podamos después empezar a unir puntos y dibujar la figura. La primera cuadrícula que vamos a hacer entonces es la de abajo. ¿Sí? Porque también es la primera donde se empieza a notar fácilmente la perspectiva con punto de fuga. Bien, nosotros a ver si encuentro acá. ¿Sí? Fíjense que nosotros mide 3 de ancho, ¿sí? Y está en el medio del cono de visión. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacemos? Medimos 1,5 para allá y 1,5 para allá, tenemos este hueco, y después medimos, perdón, 1,5, 0,5 para arriba, 0,5 para abajo, y tenemos esto que mide 1 metro. Después medimos otro metro y tenemos esto, y desde este punto medimos otro metro y tenemos esto. Recuerden que las medidas van a estar multiplicadas por 2 por la escala. ¿Sí? Así que bueno, primero del punto, medio metro para allá y medio metro para acá. Venimos, del punto de fuga nos vamos a la línea de tierra. ¿Sí? De acá medimos medio metro para allá, ¿sí? Que medio metro en el papel es 1 centímetro. ¿Sí? Y medio metro para el otro lado. Y ahí marcamos un puntito y un puntito. Después medimos 1 metro para allá, que en la escala 1,50 son 2 centímetros, y 1 metro para allá, que en la escala 1,50 son 2 centímetros. Y marcamos otro punto. ¿Sí? Bien, una vez que tenemos esos puntos, los fugamos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir fugar el punto? Unir el punto ese con el punto de fuga. Y fíjense que nos queda el efecto parecido al que hablamos en la clase anterior, de que parece cuando la ruta se va de lejos y cómo se va achicando. Bien, estas 4 líneas de acá son estas 4 líneas. Esta y esta. ¿Sí? En las perspectivas clásicas nosotros vemos paralelas. Ahora, en la perspectiva con punto de fuga, vemos cómo se fugan esas líneas. ¿Sí? Ahora bien, tenemos que hacer estas 3 líneas ahora. Más en realidad la cuarta es la línea de tierra, pero las que tenemos que dibujar son estas 3 líneas. ¿Cuál es el problema? Que de la misma manera que el ancho se va achicando, ¿sí? Las profundidades también se van modificando a medida que nos acercamos al punto de fuga. Yo ya no puedo medir 1 metro para allá y dibujar, porque la distorsión del punto de fuga hace que yo no pueda medir más. Entonces, ¿cómo hago para medir? A esta distancia aplicamos el mismo procedimiento que cuando a la liñita, ya la borré, ¿sí? Cuando a esta liñita la retrasamos medio metro. ¿Sí? Si nosotros sabemos que este cuadrado está 1 metro para el fondo, ¿sí? Usamos el mismo procedimiento pero con la medida de 1 metro. La medida de 1 metro en el espacio en la hoja, digamos, por la escala 1,50 son 2 centímetros. ¿Sí? 2 centímetros de la escala 1,50 es 1 metro. Bien, esa distancia la marcamos por el punto medidor. ¿Sí? Fíjense que la tomamos desde esta línea, ¿sí? Medimos la profundidad 2 metros, y cuando se intersecta la línea esta que acabamos de dibujar con el punto medidor con la que tomamos de referencia para hacer la medida, ¿sí? Ahí está el metro de profundidad. ¿Sí? Acuérdense que estos 2 centímetros son 1 metro por la escala. Acá nos acabamos de ir hacia el fondo 1 metro. ¿Sí? Bien. Esta línea que está acá es esta de acá. Vamos a dibujar esta. Esta está a 2 metros de profundidad. ¿Qué hacemos? Lo mismo. Medimos 2 metros
por la escala 1,50 son 4 centímetros. Marcamos. De vuelta, buscamos la intersección, no sé, trazamos una línea entre ese punto y el punto de medición, y como tomamos esta línea para saber la profundidad, para tomar de referencia la profundidad, cuando se intersecta esa línea con la que acabamos de dibujar, ahí está el otro metro. Están los 2 metros. Fíjense, fíjense que ese circulito apenas entra ahí. Y fíjense cómo queda sobrado, mucho más sobrado acá. O vamos a hacer revés, vamos a tener esto un poquito. Fíjense este círculo, cómo ya no entra, ¿sí? Pero sin embargo, cuando nosotros acá tenemos las medidas, los círculos entran, las medidas son respeto. Y el punto de fuga nos va achicando la medida a medida que nos acercamos al punto de fuga. Bien, borro esta línea, borro esta. Ya tenemos las dos primeras, esta y esta. Vamos a dibujar esta. Esta línea está a 3 metros hacia el fondo, ¿sí? 3 metros en escala 1,50 son 6 centímetros. ¿Sí? Mira, justo, por eso había que hacerlo más hacia digamos, iniciar el cono, digamos, más 4 centímetros. Recuerden que esta distancia que tomamos al principio fue de 4 centímetros. Fue para que nos quede el espacio justito, ¿sí? Para que nos intersecte la línea. De vuelta, marcamos el punto de medición con el punto que acabamos de encontrar, y como lo tomamos a partir de esta línea, la distancia de profundidad, cuando intersecte con esta línea, ¿sí? Es donde queda la profundidad de 3 metros, que son 6 centímetros por metro. Bien, una aclaración. Supónganse que ustedes, en vez de tomar desde esta línea, querían tomar desde esta línea. Podrían haber tomado desde cualquiera, pero supónganse que desde esta. Vamos a hacer la de 2 metros, ¿sí? Si yo tomo de acá, mido la profundidad 2 metros, son 4 centímetros por la escala. Vamos a usar esta, si no, no coinciden todos los puntos. Bueno, esta y la tercera, así no coincide. La profundidad de la tercera, ¿sí? Son 3 metros. 3 metros entre 1,50 son 6 centímetros. ¿Sí? 6 centímetros. Trazo la línea con el punto de medición, ¿sí? Y fíjense que como yo empecé a medir los 6 centímetros de acá, que representan los 3 metros, desde esta línea, los 3 metros en profundidad van a estar en la intersección que me da entre este punto y el punto medio con esta línea, ¿sí? Siempre la intersección se busca entre la línea donde empecé a medir la profundidad, ¿sí? y la línea que generamos con el punto medio. Esto era solo para que sepan que pueden usar cualquier línea para medir cualquier profundidad, ¿sí? Yo siempre tomé esta porque queda como más estructurada. Pero bueno, ahí ya tenemos la cuadrícula. Lo que tenemos ahí es esta cuadrícula de acá, realizada con un punto de fuga. Lo que vamos a hacer ahora es esta cuadrícula de acá. Bien. Como la figura mide 3 metros, ¿sí? Esto va a medir 3 metros. 3 metros en escala 1,50 son 6 centímetros. Cada uno de los cuadrados mide 1 metro, así que van a estar alejados a 2 centímetros. ¿Sí? Bien, trazamos la primera línea. Volvemos con esto. Traten de hacerlo todo lo que estamos haciendo en línea auxiliar de dibujo. O sea que yo les digo que es más suavecito que la línea tipo B o tipo B. Si no les llega a salir todavía, que estaría bueno que les vaya saliendo, porque como vamos dibujando muchas líneas, yo acá en el AutoCAD voy borrando las que no me sirven, pero en el papel ir borrando con la goma va ensuciando la hoja y dificulta mucho el trabajo, y empiezan a quedarnos líneas que no sabemos si había que borrarlas. Entonces con la línea auxiliar, al ser tan suavecita, se borra fácil y deja de molestar.
Pero bueno, ya tenemos los tres puntos marcados, ¿sí? Lo que hacemos, de vuelta, fugamos las líneas. ¿Sí? Fugamos. Y fíjense que esta ya está fugada, pero si la fugo, no sé por qué. Bien, coincide, ¿sí? Estas 4 líneas que hay acá son estas 4 líneas. Son, bueno, esta que está en rojo y estas 3 que están en color cian. ¿Sí? Como color cian y rojo. Para ver que si les ayuda a identificar. ¿Sí? Son estas 3 líneas y ahora aparecen cian. Las voy a pasar de vuelta a gris. Bien. ¿Cómo sabemos nosotros? ¿Sí? Acá sabemos que esto mide 3 metros, ¿sí? Porque esto está apoyado sobre el plano de cuadro. Cualquier medida apoyada sobre el plano de cuadro, sabemos que es la medida real. Lo que medimos es lo que es. Pero ¿cómo sabemos cómo se va achicando, ¿sí? A medida que nos vamos hacia el fondo? Bien, tendríamos que realizar el mismo procedimiento que hicimos antes. Pero como ya tenemos la rejilla anterior, ¿sí? Lo único que hacemos es subir las mismas líneas de profundidad que ya teníamos averiguadas. ¿Sí? Sabemos que la profundidad de 1 metro acá es esta línea, entonces lo que hacemos es subir a partir de esa línea. Esta es la profundidad de 2 metros que ya habíamos dibujado, subir. Y esta es la profundidad de 3 metros, subir. Y ahí ya tenemos la cuadrícula realizada. Bien. Esto de acá es lo que tenemos acá. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que empezar a unir los puntos, como antes, como mostré antes en esta perspectiva. De hecho voy a llevar esto, porque por ahí nos ayuda a ir guiándonos. Voy a dejar clarito. Bien, nosotros tenemos acá esta, y voy a traerme la figura. La tengo acá. Bien, lo primero que tenemos que dibujar, voy a dibujar con otro color, ¿sí? Son esta lista de acá, que es esta lista de acá, que es, en este caso, esta lista de acá. Lo otro que tenemos que dibujar es este cuadrado de acá, ¿sí? Que es este cuadrado de acá. ¿Sí? Lo voy a dibujar acá. ¿Sí? Fíjense que eso, lo que no he dibujado acá, es esto de acá, ¿sí? Que es el primer plano que tenemos. Bien, lo segundo que podríamos dibujar es esta rampa, ¿sí? Esta rampa, ¿qué sabemos nosotros? Que se va 2 para el fondo y 2 para arriba. 2 para el fondo y 2 para arriba, entonces medimos. Tiramos una auxiliar. ¿Sí? Y medimos para arriba y medimos para abajo. ¿Sí? Tenemos 2 para el fondo, 2 para el fondo, 2 para arriba, 2 para arriba. La medimos desde acá. Y después lo que hacemos es... ¿Sí? Bueno, hacemos lo mismo. Nosotros acá medimos 1, 2 y vamos para arriba. 1, 2 metros y vamos para arriba. Y tomamos la altura de 2. ¿Sí?
En 2 de profundidad cambiamos 1, 2 de profundidad y 1, 2 de alto y vamos para allá. Intersectamos con estas líneas y ya tenemos esos vértices. Lo único que hacemos ahora es los unimos con las aristas. Y ya tenemos la parte de la rama. ¿Qué podemos hacer ahora? Podemos hacer... vamos a hacer esta parte de acá. ¿Sí? Que vendría a ser esta parte de acá. ¿Sí? Del fondo para atrás. Esa parte de ahí nosotros tenemos que es 1, 2 para el fondo, a ver si tengo acá, 1, 2 para el fondo, ¿sí? Y 1, 2, 3 para arriba. Entonces venimos acá, borro esto, bueno, esa la dejo puesta ahí, ¿sí? Y tenemos que hacer 1, 1, 2 para el fondo, y acá lo marcamos, que sería esta, ¿sí? Y hace 3 para arriba. 1, 2, 3, entonces trazamos de acá. Trazamos de acá. Esto lo estoy haciendo, chicos, para que tengan una idea de cómo se hace esto, ¿sí? No es que van a tener que dibujarlo de vuelta todo esto en otra parte, ¿sí? Y desde este punto, 1, 2, vamos hacia arriba. Y fíjense que intersecta ahí, ¿sí? Entonces, bueno, lo que hacemos es unir este vértice con este, con este y con este. Y acá vamos a hacer esto, ¿sí? Sabemos que después va uno para allá, subimos hasta que intersecta con esto, con la que acabamos de proyectar, ¿sí? En esa intersección es la arista. Ahí. Lo que vamos a hacer es esto, ¿sí? Acá vamos a hacer lo mismo. Nos venimos de acá para arriba y de acá y de acá hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda, ¿sí? Entonces, bien, de vuelta hacemos las uniones, ¿sí? Y tenemos esa. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es esta línea oculta que no se ve, que vendría a ser en otra perspectiva esta de acá y esta, que estaría acá y esta de acá. Bueno, en esta perspectiva no se ve, sería ahí, pero no la vamos a hacer como se ve. Y en esta arista sería acá. Vamos a hacer lo mismo. Lo unimos ahí y lo unimos ahí. ¿Sí? Bien. Voy a marcar todo en celeste para que veamos que ya está resuelto eso. Y ahora hay que hacer este escaloncito, ¿sí? Este escaloncito, fíjense que, a ver si tengo, es uno para el fondo y uno hacia la izquierda, ¿sí? Es uno para el fondo, entonces lo tenemos ahí, y uno para la izquierda. ¿Y dónde está el uno hacia la izquierda? De vuelta, venimos a la rejilla que ya dibujamos y tiramos hacia arriba. Entonces ahí ya tenemos marcado, ¿sí? El escalón. Unimos esos vértices y ya tenemos marcado todo ese escaloncito. Y ya que lo que hicimos fue marcar esto, esto y resaltar. Bueno, acá no tenemos que dibujar. Y nos queda este escaloncito de acá, ¿sí? Que es este de acá.
Bien. Este sube 1, ¿sí? Fíjense que sube 1, ya lo tenemos marcado eso. Sube 1. Vamos a hacerlo. Sube 1. ¿Sí? Ahora vamos a dibujar este de acá, que va 1 hacia la izquierda. Va 1 hacia la izquierda. Y bueno, 1 hacia abajo. Va 1 hacia la izquierda. ¿Cómo contamos? Fíjense, de acá estamos en la segunda línea. Contamos 1 y esta línea auxiliar de vuelta la trazamos. ¿Sí? Y trazamos un horizontal acá. Bien. Trazamos esa línea. ¿Sí? Y ahí ya tenemos el segundo escalón. Esto acá no va. Esto queda ahí porque ahí no hay ninguna arista visible. Es el mismo plano. Es el mismo plano, así que recién había una línea acá que la borré porque es todo un solo plano. Ahora bien, ya tenemos ese cuadradito resuelto. Bien. ¿Y cuál es el problema? ¿Qué hacemos con esta parte que se superpone? ¿Sí? Porque en esta perspectiva es como que nada tapa nada, digamos, de eso, y acá ya se empiezan a tapar cosas que no estamos acostumbrados que se tapen. Bueno, lo que hacemos es unimos los vértices. ¿Sí? Unimos este vértice con este, que vendría a ser este con este, ¿sí? Y este con este, y este con este. Pero la pregunta es, ¿este se va a ver? No, porque lo está tapando la propia figura. Entonces hay que borrarlo. ¿Este de acá se va a ver? Sí, bueno, entonces queda. Ahora, ¿esto que está acá se va a ver? No. Entonces hay que sacarlo. Hay que sacarlo y este hay que sacarlo acá hasta donde se empieza a ver. Y ahí remarcamos. Marcamos todas estas que no habíamos marcado. Y nos queda. Fíjense, en realidad la figura tiene otras aristas también que yo ni las dibujé, la parte del fondo, que es esta. ¿Sí? Acá en el fondo. No, ni la dibujé, ¿por qué? Porque ya está tapada, fíjense que sería semejante a esta, pero 1 metro más atrás. Entonces quedaría, esto lo voy a hacer a ojo nada más, no es que hay que hacerlo así. Pero más o menos quedaría así. Quedaría ahí. Y ahí una cosa así. Entonces no tiene sentido porque no se va a ver. Y ahí tenemos la figura resuelta. Lo que vamos a hacer, vamos a cambiar el color. Y después borramos todo lo que usamos. O si lo hicieron en una línea muy fina, por ahí ustedes lo pueden dejar. Yo como trato de que se resalte mucho, por ahí molesta mucho la línea. Por ahí ustedes si les quedó que no molestan tanto las líneas, lo pueden dejar así, no borro ni nada. Y bueno, así quedaría la perspectiva con un punto de fuga. Lo que faltaría hacer después es hacer la vista frontal. ¿Sí? La vista frontal, como la hacemos habitualmente, también escala 1.50 y apoyarla en la línea de tierra. ¿Por qué les pido esto? Para que noten la diferencia entre, si bien esto es una perspectiva con punto de fuga, esta vista, como se ve en este dibujo, es prácticamente una vista frontal, esta perspectiva, porque el observador está de frente a la pieza, una vista principal, una vista alzada. Y así que por eso, más allá que sea una perspectiva, digamos, el punto de vista es el mismo punto de vista que una vista de alzada. Entonces, copiemos una vista de alzado al lado para ver la diferencia en cuando usamos punto de fuga y cuando no lo usamos. El punto medidor se me corrió, estaba acá. Bueno, y esa sería la